Buen día, muchas bendiciones. Que el Señor nos esté acompañando con su gozo, como hemos compartido en la alabanza, en la adoración, esté acompañándonos con su paz, pero en especial, que Dios en este día nos esté acompañando con su Espíritu, para que aquello que sigamos compartiendo en medio de este culto sea de gran bendición para nuestra vida, sea de transformación para nuestra mente, sea de un corazón que pueda regocijarse verdaderamente en Él. Cuando preparaba la palabra en el día de hoy, parte de lo que habíamos conversado con el equipo pastoral, teniendo en cuenta el marco de la historia, nosotros como iglesia evangélica metodista tenemos una historia donde un 24 de mayo de bastante tiempo atrás, 1738, hubo una experiencia en el ardor, una experiencia de fe en el ardor del corazón de Juan Wesley. Y a mí me cuesta mucho compartir la historia como parte de una predicación si no está en marco de que sea una palabra de bendición. Digo, para la academia, para los espacios de historia, para los espacios, me parece válido conocer eso. Para la predicación, creo que tiene que ser siempre al corazón de la gente y que llegue esa palabra y transforme nuestra vida, no por lo que yo digo, sino por lo que el Espíritu de Dios hace llegar a cada uno de nuestros corazones. Y entonces siempre me debato cuando hay que decir algo de esto, cómo darle la fuerza, el poder de la palabra de Dios en oración, para que sea el mismo Dios el que obre en esta palabra. Y sin ponernos de acuerdo con Cory, ¿sí? Lo que venía a mi corazón era el tema del testimonio, porque lo que traemos en la historia es el testimonio. Y hoy fue un culto donde hemos compartido muchos testimonios, además hasta la canción anterior que cantábamos, ¿sí? Que va hablando del testimonio bíblico de distintas experiencias de fe donde el Señor estuvo obrando y lo han hecho canción preciosa donde afirmamos un corazón que cree en el obrar de Dios. Y entonces, al principio digo, sería por aquí la predicación y en el culto fue confirmando el Señor, es por aquí. Y sí quisiera agregar algo más que no había pensado anteriormente, pero sí en medio del tiempo de alabanza, de oración, de compartir el tiempo de la palabra, el tiempo de los testimonios, digo, que es otro testimonio más de la palabra, que es la conversión de Saulo. Hechos capítulo 9, vamos a leer del 1 al 6. Y en este marco quisiera leer el testimonio que encontramos en la palabra. Hay muchos otros testimonios más, pero que encontramos en la palabra de conversión. Quisiera leer algunos testimonios de la historia que de alguna manera marcan la fuerza de la historia, porque somos un pueblo de fe de generación tras generación. No aparecemos nosotros recién como los iluminados, ¿sí?, en la fe, sino que hay todo un testimonio de fe que nos respalda en nuestra fe y que da gloria a Dios. Dice la palabra allí en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, paréntesis, ¿sí?, él había presenciado la muerte de Esteban, estaba a favor de perseguir y matar a los cristianos. Dice, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Así se les llamaba al principio a los cristianos, a los seguidores de Jesucristo. Fueran hombres o mujeres.
En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco hubo una luz del cielo, relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. A partir de ese momento, la vida de Saulo fue transformada abismalmente. De ser perseguidor de los que eran llamados del camino, de ser perseguidores de los discípulos, de ser perseguidor de los que seguían a Jesucristo, se transformó en un heraldo de Jesucristo, especialmente para los gentiles. Fue una conversión que transformó su vida de tal manera que Dios trajo un nuevo tiempo espiritual a partir de Pablo. Saulo transformado con este nuevo nombre de Pablo. ¿Sí? A partir de Pablo, la iglesia creció hacia los gentiles, los no judíos. A partir de allí, el evangelio fue desparramado, extendido por todas las zonas conocidas, hasta llegar inclusive al mismo corazón del imperio, Roma. Dios, cuando toca nuestro corazón, ¿sí?, hay un brote nuevo de vida en nosotros. Pero no para quedarnos atrapados en ese brote y sentirnos felices y nada más, sino para compartir un propósito poderoso en el Señor. Algo de esto nos decía en la palabra la semana pasada Juan, ¿sí? Dios, sí, te ama, pero también tiene un propósito con vos. Por eso el testimonio de generación tras generación, el testimonio que nosotros compartimos alienta nuestra fe para seguir creyendo en este Dios que creemos, que nos acompaña y nos consuela en nuestras luchas, que transforma lo que nosotros no podemos. Este Dios de lo imposible cantábamos. Este Dios que podemos creerle y que aviva nuestro corazón para que seamos fermento del nuevo avivamiento, de tiempos nuevos de Dios en medio de las situaciones que vivimos. Dios nos llama, ¿sí?, para ser testigos de los tiempos nuevos que Él quiere, aún en medio de las situaciones de dolor, de pobreza, de injusticia que vivimos en estos tiempos. Es allí donde el Señor aviva nuestro corazón para que podamos ser fermento de un tiempo nuevo. Y les decía, esta historia que muchos ya conocemos casi de memoria, pero quisiera leerla como John Wesley la registró en su propio diario ese 24 de mayo. Y quisiera leerla porque quisiera hacer algunas acotaciones después que me parecen al menos humorísticas, digamos. A mí por lo menos. Dice, en la tarde fui sin muchas ganas a la sociedad de Aldersgate, donde estaba leyendo el prefacio que Martín Lutero escribió a las epístolas a los romanos. Como 8:15, cuando Lutero describía el cambio que Dios obró en su corazón a través de la fe en Cristo, sentí mi corazón extrañamente cálido. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para mi salvación. Me dio una seguridad de que Él había quitado mis pecados, hasta los míos, y que me había salvado de la ley del pecado y la muerte. Lo que nosotros luego decimos allí, como Saulo tuvo esa experiencia extraordinaria, esta es otra experiencia de transformación, de salvación, de conversión
que narra Juan Wesley aquí. Y por curioso me puse a leer el prefacio de Lutero. Digo, ¿qué es lo que leyó allí este hombre? ¿Qué escuchó allí? Le voy a leer un pedacito, a ver si le pasa lo mismo, si tiene este extraño ardor en su corazón. Acá me tengo que poner los lentes porque está en letra más chiquita, así que... Dice un pedacito, ¿no? Un pedacito. Dice, por eso dice el capítulo 7 de Romanos, la ley es espiritual. ¿Qué es esto? Si la ley fuera corporal, entonces bastaría con las obras. Pero como es espiritual, no basta con las obras, salvo que todo lo que hagas se haga verdaderamente de corazón. Pero nadie da un corazón semejante sino el Espíritu de Dios, que hace al hombre concordar con la ley, de manera tal que siente agrado por ella de todo corazón. Y en adelante hace todo, no por temor ni obligación, sino con libre corazón. De tal forma, la ley es espiritual, que quiere ser amada y cumplida por corazones espirituales, y exige un espíritu tal. Si no haya este espíritu en su corazón, entonces queda el pecado, el desgano, la enemistad contra la ley, que es, sin embargo, buena, justa y santa. ¿Cuántos sintieron el ardor del corazón? Lo maravilloso es que Dios usa las cosas que Él quiere para tocar nuestro corazón. Lo maravilloso es que el que hace que toque nuestro corazón es Dios. En el contexto de este testimonio de Wesley fue eso, pero había pasado cosas antes. No fue solamente esa historia que pasó allí, habían pasado cosas, porque Dios siempre está mostrándonos su gracia y su amor, desde antes que nosotros nos diéramos cuenta, ¿sí? Él está mostrándonos su gracia y su amor, siempre está preparando nuestros corazones, siempre está preparando nuestra vida para que podamos abrirnos y reconocer que Él es nuestro único Dios. Y en el caso de Wesley utilizó eso, en el caso mío otras cosas, quizás en el caso tuyo otras. En el de Pablo una situación tremenda, ¿sí? Cuando iba a perseguir a otros cristianos. En el caso de cada uno, Dios, que nos conoce en maneras particulares, hace llegar ese toque a nuestro corazón de una manera especial. Es interesante, esto fue entre semana, ese episodio que acabo de contar. El hermano de Wesley, 3 días antes, el 21 de mayo, Carlos Wesley, estaba muy enfermo y empezó a creer que se iba a morir. Tenía 30 y pico de años. En ese momento la muerte acontecía muy rápido, ¿sí? El promedio de edad de vida era muy corto y creyó que realmente iba a morir. Y entonces dice, estoy preparado. Y entonces llamó a algunos hermanos en la fe, habían conocido a unos cristianos muy piadosos, que eran alemanes, moravos, y que los llamó para compartirle esta carga que él tenía en el corazón. Estoy preparado por si el Señor me llama. Entonces empezó a seguir orando y buscando la palabra, y en la palabra y en la oración prepararse para lo que Dios quisiera. Hasta que llegó un momento y dice, estoy preparado para lo que Dios tenga para mí. Y ese 21 de mayo, un domingo, Pentecostés, nosotros celebramos Pentecostés el domingo pasado, Pentecostés, ¿sí? Tuvo una experiencia también que en el diario de Carlos Wesley también se narra, una experiencia que tuvo la convicción de que Jesús estaba en su vida, que el Espíritu moraba en su vida, que él había sido perdonado de sus pecados. Y le contó toda esta experiencia a su hermano. Y se pusieron a orar juntos y a seguir buscando más en la palabra, porque había un anhelo de encontrar más del Señor. Esta experiencia de gozo y paz,
Esta experiencia que habían visto tiempo anterior en otros hermanos, en los hermanos moravos, cómo en medio de distintas pruebas ellos mantenían una paz inquebrantable, mantenían un gozo inefable en medio de distintas pruebas que estaban viviendo, y ellos no podían explicarse cómo ellos podían tener esa fe que los llevara a mantener esa paz y ese gozo en medio de las circunstancias más adversas. Por ejemplo, cuando iban cruzando en el océano de Inglaterra a Estados Unidos, y en una tormenta parecían que iban a desaparecer. Y los hermanos moravos solamente cantaban y alababan al Señor, y ellos estaban desesperados viendo esa situación. Esta búsqueda que tenían era una búsqueda incesante para reconocer este Dios que ellos predicaban, pero que no vivían. Que ellos conocían mucho de la Escritura, pero que todavía esa Escritura era letra muerta para ellos y no letra viva. El testimonio de esas dos conversiones inauguró un nuevo avivamiento del Señor en medio de la iglesia, que produjo una gran oleada de nuevos cristianos en medio de esa Inglaterra pobre, en medio de esa Inglaterra ahí azotada por la Revolución Francesa, en medio de esa Inglaterra donde había esclavitud, había gran cantidad de personas que para mitigar su dolor, las calles estaban siempre con gente borracha, donde había niños que trabajaban a pequeña edad. Allí el Evangelio fue un fermento no solamente de transformación de vidas individuales, sino también de relaciones sociales que produjo, ¿sí? A partir de ese tiempo nuevo que Dios trajo a través del movimiento metodista en los hermanos Wesley. Testimonios que nos ayudan a saber que Dios siempre obra. Pero también es necesario esta necesidad de preparar nuestros corazones, de anhelar que Dios quiera obrar en mi vida. Esta necesidad de reconocer que Dios tiene algo nuevo para decirme, que Dios tiene una experiencia nueva para que siga creciendo en su gracia, en su bondad, para que podamos compartir una palabra de consuelo, de fe, una palabra de poder con aquellos que están con desesperanza en su corazón, con soledad en su vida, con aquellos que están atribulados, con enfermedad o con falta de trabajo. Ser una iglesia que pueda buscar de Dios para compartir el poder de lo alto. El texto que quisiera que también pudiéramos leer esta mañana es Romanos 8, capítulo 5 al 14. Los que viven conforme a la carne, fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por lo tanto, hermanos, tengamos una obligación, pero no es de vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Claramente, Romanos y este capítulo especial, capítulo 8, 7 y 8, son claves para entender nuestra vida de fe, donde hay arrepentimiento y una vida por vivir en santidad en el Señor, donde hay una transformación que viene por la justificación de Dios hacia nuestra vida y un camino de santidad, ¿sí?, que es movido por su Espíritu en nosotros. Estas transformaciones, ¿sí?, insisto que tenemos que tener los corazones preparados, nuestras vidas preparadas, anhelando que esto sea cierto en nosotros, anhelando que Dios venga con un nuevo aliento de vida a nosotros, con un nuevo soplo de espíritu en nosotros. El testimonio que compartimos alienta nuestra vida. Leer la palabra, escudriñarla, no leerla para saberla nada más, sino leerla para ponerla en práctica, para tener esa vida devocional y esa vida que escudriña y entiende la palabra, nos acerca y prepara nuestros corazones, ¿sí? Orar y clamar, buscar del Señor en intimidad, en forma personal o con otros hermanos y hermanas, nos ayuda a preparar nuestro corazón. El congregarnos, el reunirnos, anima también nuestra vida para seguir buscando del Señor. El compartir la Santa Cena como hacemos, ¿sí?, también nos ayuda a seguir buscando más del Señor. Necesitamos ser una iglesia que busque más del Señor para que ese avivamiento que clamamos y buscamos cada vez sea más cierto en medio nuestro, en medio de nuestra vida y en medio de la iglesia. Porque el avivamiento no impacta solamente paredes para adentro, ni solamente en nuestro interior. El avivamiento impacta en la sociedad. Impacta donde estamos. Somos fermento de transformación en Jesucristo por medio de su Espíritu. Cuando realmente eso aviva nuestro corazón. Cuando Dios aviva nuestro corazón. Por eso, buscar de Dios no es meramente para contar la historia, es para poder dar testimonio de aquel que nos ha rescatado del pecado y transformado nuestra vida para darnos vida y paz en su espíritu, para compartir vida y paz alrededor nuestro. En medio de estos distintos testimonios, ¿sí?, justamente es porque la gracia cambia, la gracia de Dios cambia nuestra manera de comprender nuestra vida, la vida de los demás, el mundo. Comprender a Dios en definitiva. La gracia de Dios, cuando obra en nosotros, hace un cambio maravilloso. Lo que nosotros creíamos de nosotros mismos ya no es, porque Dios tiene otra mirada de nosotros. Lo que nosotros creíamos en los demás, ya tenemos un nuevo filtro para mirar a los demás porque lo miramos en Cristo. Hay otra compasión. Lo que nosotros miramos de la sociedad, antes nos daba lo mismo, ahora no nos da lo mismo porque entendemos nuestro compromiso de dar testimonio en medio de una sociedad corrompida. Cambia nuestra manera de entender el mundo. Aún nuestra manera de comprender a Dios, porque a veces lo vemos a Dios como lejano, fuera de nosotros, o como alguien que solamente nos marca con el dedo, y nos damos cuenta que Dios es muy cercano, amoroso, y que Él quiere rescatarnos porque somos su creación, y que lo que más quiere es mostrarnos que su gracia amorosa es para abrazarnos y ayudarnos a vivir de la mejor manera, con toda la bondad y misericordia que Él tiene. Y como quería hacer énfasis en los testimonios,
y doy gracias al Señor, Cori, que el Señor te haya guiado también por ese lado, ¿sí? Un testimonio de un pastor, obispo, que ya falleció, uruguayo, contaba sobre un hermano y amigo, dice él, el obispo Mortimer Arias. Dice, y escuchen, porque a mí me pareció bellísimo el testimonio de algo que nosotros anhelamos también que sea en medio de aquellos cuando nosotros compartimos la palabra o aún en nuestra propia vida. Dice, un hermano y amigo nuestro tuvo la doble experiencia de trabajar sus problemas con un psicólogo y también con alguien con experiencia con ayuda espiritual. La consejera cristiana le invitó a escribir todos sus dolores, desde niño, año por año, periodo por periodo. Tal vez también eso incluía todas sus rabias, sus enojos, sus resentimientos. Lo hizo. Le costó muchísimo. Fue un parto. Es más, una deposición, dice. Ustedes saben lo que es una deposición, ¿no? ¿Sí? Casi literalmente. Lo expresó leyendo en voz alta lo que había escrito ante los oídos receptivos con amor fraternal. Lo expresó lo que había vivido y que había escrito ante oídos receptivos con amor fraternal. Y fue sanado, restaurado. Cuando tuvo ocasión de entrevistarse con el psicólogo, le entregó todo lo que había escrito y le dijo, aquí está mi historia, no me cuesta dártela, porque en esas páginas está escrito alguien que ya no soy. Así es el Señor. Borra nuestro pasado. No para que no nos acordemos, no que nos causa amnesias, sino que ya no nos pesa nuestro pasado porque Él lo cargó. Ya no nos pesa nuestro pasado porque Él se hizo cargo de ese pasado. Ya no nos pesa ese pasado porque Él lo transforma. Y ya no somos lo que éramos, somos criaturas nuevas en Él. 2 Corintios 5:17. Somos nueva creación en Él. Los testimonios, ¿sí?, que veníamos contando nos ayudan a crecer en esa santidad del Señor. Los testimonios que hemos compartido de la palabra o aún del movimiento metodista justamente abren la experiencia de fe para decir, ya no soy eso que era antes porque Dios me ha hecho nuevo. Y entonces asumimos el mismo ministerio de la reconciliación, el mismo ministerio de compartir con otros, ¿sí?, esta gran noticia que es el Evangelio de Jesucristo. Ya tu pasado no pesa. Él lo cargó por vos. Tenés una vida nueva para que en el poder de Dios, en la bondad de Dios, en el mover de su espíritu, vos puedas no solamente cumplir tu propósito, sino dar gloria a Dios con toda tu vida. Y sí, de esta manera, mirar a los demás como Cristo te mira a vos. Intervenir en medio de las situaciones sociales con compromiso para mostrar su justicia, la justicia que viene del reino de Dios. Aún alabarlo a Él y clamar por toda la creación, porque también gime esperando el tiempo de redención. Tenemos una herencia preciosa. ¿Vieron qué pasa con las herencias? A veces vendemos la joya de la abuela, ¿sí? ¿Sí? ¿Escucharon alguna vez los más jóvenes esa expresión, ¿no? Vender la joya de la abuela, ¿sí? Vendemos nuestra herencia. Tenemos una herencia y un legado precioso. Por la palabra de Dios, en primer lugar, por la historia de nuestra iglesia, como consecuencia
de la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia hoy, aquí en este 2024, asumiendo que somos un pueblo de generación tras generación donde Dios no se ha olvidado ni de su bondad ni de su misericordia y que sigue llamándonos como llamó a los primeros. Y que sigue invitándonos a vivir ese amor tremendo que Él tiene y que podamos compartir con misericordia, solidariamente, este amor con las demás personas. Yo sé que como iglesia, este es nuestro anhelo. Yo sé que como iglesia muchas veces lo hacemos. Yo sé que como iglesia anhelamos este avivamiento del Señor. Pero los animo a seguir perseverando en eso. Los animo a seguir orando por eso, a seguir preparando nuestros corazones para que esto siga siendo así, para no desenfocarnos y entender que tenemos una historia que nos respalda, una nube de testigos que sigue respaldándonos. No solamente por estos 100 años que tenemos como iglesia en este lugar, sino por toda una historia de testimonio que nace en el mismo Dios, que acontece fuertemente en la presencia de Jesús y que hoy por medio de su Espíritu podemos seguir dando gloria a su nombre. Yo doy gracias al Señor porque podemos compartir testimonios que animan a nuestra fe, para que haya ese ardor extraño en nuestros corazones, que viene solamente de su Espíritu Santo, para compartir con otros, en medio de esta ciudad, en medio de los lugares que Él nos pone, la bondad transformadora de nuestro Dios, el amor lleno de gracia de nuestro Dios. Y que de esta manera podamos proclamar su justicia, su paz y su gozo, que es el reino de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y haga florecer en nosotros solamente lo que su Espíritu haya querido. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te alabamos, te damos muchas gracias, Señor, porque hemos podido compartir tu palabra y siempre como vos nos permitís, Señor, con privilegio, con responsabilidad, pero también con esa libertad que viene de ti, Señor. Te rogamos, Señor, que vos nos sigas guiando y preparando nuestras vidas, preparando la vida de la iglesia, para dejarnos, Señor, moldear aún más por tu Espíritu. Y aquellos que tienen cargas pesadas en su corazón, Señor, en esta hora, te ruego en esta hora, que puedan sentir la certeza de tu amor, de que todo pecado ya fue redimido en tu cruz, que vos nos haces personas nuevas y nos llamás tus hijos amorosos. Te ruego, Señor, en esta hora, que vos estés avivando nuestros corazones para anhelar más de proclamar de todas las maneras, con el servicio, con el testimonio, de distintas formas, Señor, proclamar tu evangelio, para que muchas otras personas se acerquen a tus pies y reconozcan que no hay vida fuera de ti. Y sobre todas las cosas, que como iglesia, Señor, no dejemos de orar por hermanos y hermanas que están caídos, desganados o con falta de fe, para que también ellos puedan reencontrarse y dejar que sus corazones se aviven en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Señor.